Soberano, invocamos tu nombre, Señor Jesucristo. A pesar, eterno Dios, de nuestras dificultades, de nuestras debilidades, de nuestros desaciertos, tu misericordia ha sido para con nosotros propicia en esta hora, Señor. Nos dirigimos ante ti, Señor Jesucristo. Te pedimos tu dirección, tu ayuda, eterno Dios, que tú hablas en nuestras vidas conforme a tu grande amor, Señor Jesús. Amén, amén. Siéntese, mi hermano, tenga la bondad. Bueno, gracias al Señor, porque Él nos da la oportunidad de estar en esta mañana aquí congregados. Hace más de un año ya, estamos a noviembre, entonces más o menos como agosto del año pasado, se hablaba de poder reabrir las congregaciones en Colombia. Y hermano, la verdad, el año pasado y parte de este, han habido momentos difíciles. Desde el punto de vista del cuerpo ministerial de la iglesia, lo voy a decir humanamente, no bíblicamente, sino humanamente, hemos perdido grandes hombres, compañeros de trabajo, referentes, ancianos que han sido de grande bendición. Como decía ahorita el hermano Freddy, por supuesto que es una bendición el que quien muere en Cristo, porque la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay una familia, hay una esposa, quizás unos hijos o un esposo. En el caso de las hermanas que han quedado viudas, por supuesto, esposas de pastores y hermanos en la iglesia, que aún lloran la pérdida de ese ser querido. ¿Y qué momento tan difícil se ha vivido a nivel nacional? El año pasado, por ejemplo, en el departamento que Dios me permite a mí coordinar, nosotros tenemos un esquema de trabajo. Y en las mañanas, cuando yo miraba el fichero de trabajo, encontraba el nombre de compañeros que habían perdido la vida o la batalla contra el COVID, en fin. Oiga, hermano, y qué cosa tan difícil cuando uno debe transmitirle esas noticias a los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos, porque a pesar de que nosotros, sin dudar alguna, o mejor, sin dudar de lo que Dios dice, y nosotros sin duda alguna creemos a lo que Dios dice, que tenemos promesas eternas en Dios, hay un sentimiento que nos une, hay un sentimiento de dolor, hay un sentimiento de fraternidad, hay un vínculo que nos ha unido. Y saber que ese compañero lo vamos a ver en la patria celestial, pero aquí en las asambleas, en el trabajo, pues no más. Ellos se conmueven, eso los hace llorar. Y siguen noticias. Precisamente hoy es 28 de noviembre, ¿verdad? Hoy hace un año perdió la vida uno de los compañeros de trabajo más cercanos con el que yo compartimos muchas experiencias cuando estaba soltero él y por supuesto yo vivimos los dos en el mismo apartamento. Fue copastor en la misma congregación donde yo estuve algún tiempo como asistente. Eh, Él tenía una congregación en Santander muy bonita, yo estuve allá, de 33 años, tenía el hermano Anderson Reyes cuando falleció. Su esposa en estado de embarazo no alcanzó él a conocer a su hijo. Todas esas cosas. Pero de todas maneras, a pesar de todo eso, afuera hay gente que tiene una condición deplorable, sin esperanza, lamentable. Nosotros tenemos una esperanza en Jesucristo. Y vamos a entrar en esta mañana en el tema. Es un culto misionero y yo quisiera, por la gracia de Dios, que habláramos en esta mañana de una obra que no termina, una historia que no termina. ¿Ven? Hechos de los Apóstoles capítulo 1, o por lo menos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, es una descripción de grandes hechos, como su nombre lo indica, que un escritor le hace a alguien, a un destinatario que se llama Teófilo, en donde él le cuenta y él le dice, quiero contarle las cosas que han acontecido, los estruendos, y él empieza a contar todas esas cosas como maravillosas que habían acontecido y empieza a hablar de la obra de Jesucristo y de la iglesia. Así que el primer relato que él referencia, usted y yo lo ubicamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1.
Sin embargo, estas palabras o el texto que leímos esta mañana, que es muy conocido, son palabras del Señor Jesús. Ni son del escritor, él las repite o las escribe, pero son palabras del Señor Jesús. Y él le está contando a alguien que allá en ese lugar, en esa montaña donde se encontraban, el Señor, antes de ser recibido arriba en gloria, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esas palabras tan poderosas, aún ni siquiera los mismos discípulos sabían qué era el bautismo del Espíritu Santo, porque eso no había sucedido. Hay otra versión que dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Esas palabras las escucha el hermano Pedro, el hermano Juan, el hermano Santiago y todos ellos. Y ellos ese mensaje lo replicaron, lo llevaron a otros hermanos. Así que ellos no salen de Jerusalén, sino que se van y se ubican en un barrio de Jerusalén, el que quedaba en una parte alta. Y ese barrio alto de Jerusalén consiguieron un lugar en donde se reunieron, así como estamos en esta mañana. Y dice el texto sagrado que 120 hermanos estaban allá. Y cuando ellos están en ese escenario, están cumpliendo estas palabras. El Señor les prometió la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. Y Él les promete eso, pero es que nadie sabe qué es el Espíritu Santo. Hasta ese momento ninguno de ellos había recibido esa experiencia, no la habían vivido. Pero ellos por la fe creían que eso iba a suceder porque el Señor lo había prometido. Yo quiero decirle en esta mañana que la iglesia tiene una historia. Y la iglesia a lo largo de los siglos ha tenido historia, pero ha tenido dueño, porque es que a veces se mira el grupo de personas como ese grupo que se reúne allá insignificante, y entonces el Señor, que es muy pudiente, que es muy reconocido en la sociedad, cree que es insignificante estar en medio de lo que es la iglesia. Pero nosotros no lo decimos por jactancia, lo decimos porque realmente es nuestra convicción. Nosotros creemos que aquí está Dios, que aquí está el Señor, y es más que suficiente frente a la presencia de cualquier hombre mortal, por mucho dinero, por mucho reconocimiento que tenga. Pero aquí sigue estando lo más grande, y esta iglesia es una iglesia viva. ¿Por qué viva? Porque en ella está el Espíritu del Señor. Para que un cuerpo tenga vida, necesita tener el Espíritu. Este es el cuerpo de Cristo, sobre el cual reposa el Espíritu Santo. Hermano, y yo quiero en esta mañana, si Dios me lo permite, y por supuesto ustedes, expresarles a ustedes esta enseñanza. De pronto usted no va a salir esta mañana aquí, seguramente, discúlpeme la expresión, saltando, llorando o lleno, hablando en lenguas, pero va a salir con un mensaje poderoso, pero también va a salir con una responsabilidad. Y entonces ellos se van al aposento alto por la fe. Y esa es la dirección de lo que se llama el proyecto de la iglesia en la dispensación de la gracia. Pero Dios también estaba encaminando otro pueblo paralelamente. Y es que los judíos de la diáspora, los que vivían en las regiones del sur de Asia, los que vivían en Europa Central, en los que vivían en el norte de África, en esos países, ellos también tenían una cita en Jerusalén. Y ellos tenían una cita en Jerusalén porque aunque habían nacido allá en esos países, su línea de consanguinidad o su parentesco o su pueblo como tal de origen natural era el pueblo de Israel. Pero a causa de la diáspora, a causa de la persecución, a causa de la esclavitud del Imperio Romano, sus papás vivían en esos países, en las regiones de Asia, como ya repetía. Vivían en Mesopotamia, en la región de Éfeso, Pérgamo, lo que hoy en día es Turquía, lo que hoy en día es Irán, Irak, lo que hoy en día es Europa Central. Allá estaban ellos. Y ellos también tenían una cita allá. La cita de ellos era cumplir lo que decía la ley de Moisés frente a la fiesta en donde se ofrecía y se daba gracias a Dios por todos los beneficios recibidos de las cosechas. De ellos llevaban frutos.
Pero el que no tenía un fruto por cosecha, ellos llevaban los diezmos, llevaban las primicias y llevaban oro, plata y lo llevaban al templo para cumplir el rito de la ley de Moisés. Esos dos pueblos se encontraron en Jerusalén, pero eso lo orquestó Dios. Y entonces llegó el momento y dice el texto, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos y de repente se oyó un viento. Se estremeció el techo, se estremeció el lugar. Pero yo quiero decirle que eso se estremeció allá porque era la inauguración de este hermoso proyecto, de esta dispensación de la gracia. Era el proyecto de la iglesia que se estaba haciendo efectivo en favor del hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros a veces pensamos que vamos a hacer un culto de avivamiento y creemos que el culto de avivamiento es que el piano esté a todo timbal, que la batería esté a todo timbal y que cantemos, y creemos que eso es avivamiento. No, el verdadero avivamiento es que ojalá usted allá en privado, donde no hay nadie, usted sienta la libertad gloriosa que produce el Espíritu Santo, en donde no está la batería, en donde no está esa canción que a usted le gusta tanto, sino que está usted solo y Dios, y no por emoción sino por convicción. Usted se siente libre porque es la 1 a las 2 de la mañana. Y entonces uno abre el texto sagrado y uno encuentra esa verdad que nos cambió la vida. Y el texto dice que Él es Espíritu. Y entonces concluyo que yo soy el templo donde vive el Espíritu del Señor. Ese es el verdadero avivamiento, en donde usted y yo sentimos una libertad que no la encontrábamos afuera, porque afuera estábamos esclavos, porque afuera el pecado hacía con nosotros lo que quería. Pero en esta mañana usted y yo sabemos que no, el pecado no hace lo que quiere con nosotros. Estas palmas tienen una dirección, esos labios cuando usted los abre tienen una dirección, esa canción que usted entona tiene una dirección, y esa dirección es para aquel que nos salvó, que nos transformó la vida. Adórelo, adórelo, adórelo. Si tiene un aplauso para Él. Aleluya. Hermano, así que cuando el Espíritu Santo toma al hermano Pedro y a todos los 120, el texto dice que y fueron todos llenos del Espíritu Santo y luego comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Para hablar en lenguas hay que estar lleno del Espíritu Santo. Ahí quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos en esta mañana de los que están aquí han experimentado el hablar en nuevas lenguas? ¿Puede levantar su mano? ¿Usted se acuerda de ese día? Hermano, ¿cierto que eso fue inolvidable? ¿Cierto que nosotros nos acordamos de ese y decimos, Señor, esa madrugada, esa vigilia, yo sé, usted sabrá qué día era, usted sabrá si estaba en su casa, si estaba... Pero usted se acuerda, yo jamás de mi vida podré olvidar que el 24 de diciembre de 1998, en el municipio de Durania, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y eso no se nos va a olvidar a nosotros. Aleluya. Porque hermano, nosotros siendo mortales, siendo débiles, sujetos a esta carne, a esta naturaleza, hemos participado de una naturaleza divina. Hemos experimentado. Entonces yo le pregunto a usted, y en esos momentos nosotros no queremos ni que la canción se acabe, no queremos que el culto se acabe, no queremos que ese momento pase, porque es tan extraordinario, es tan hermoso, es tan glorioso. Es porque hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo, y esa libertad que produce el Espíritu Santo toma el control de nuestra lengua, que es lo más difícil de dominar en el cuerpo humano. El Espíritu Santo la domina y la toma, y usted empieza a hablar como Él quiere, y usted empieza a actuar como Él quiere, porque Él tiene el control. Y aquí los que estamos en esta mañana aquí sabemos qué significa eso, porque no nos da pena del hermano de al lado, sino que usted levanta sus manos y usted siente esa libertad, usted aplaude, usted siente esa libertad, y usted dice, no hay nadie más grande que Él en mi vida. Y entonces abrimos nuestros labios y podemos decir, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento, a Él sea toda exaltación, a Él que es digno de gloria, que es digno de adoración. Aleluya. ¿Qué nos ha pasado? Pero esa misma libertad que producimos en ese momento del templo, en el salón, en el culto, también lo vivimos cuando hay dificultades.
También lo vivimos cuando hay problemas y no estamos contentos ni estamos hablando en lenguas, pero ahí está Él. Y Él prometió estar con nosotros y ahí está Él. Y yo le quiero hacer una pregunta esta mañana: ¿cuántos de los que están aquí son iglesia? Que levante su mano. Hay una promesa para usted: ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra usted, porque usted es iglesia. La iglesia no es un edificio de 4 paredes y ladrillo. La iglesia es hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, direccionados por el poder de Dios. Para nosotros hay una promesa: ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia. Pedro inició hablando en lenguas y, tomado por el poder del Espíritu Santo, empezó a evangelizarlos, empezó a hablarles de la obra redentora de Cristo. Y la obra redentora de Cristo, el mensaje completo del evangelio, tiene 3 elementos fundamentales. El primero, hermano, Dios fue manifestado en carne. Digan que es la segunda persona de la Trinidad, 300 años después lo quisieron decir. Digan, quisieran creer en el dualismo, miles de años después quisieron creer en el dualismo. Sea la persona de atea o no, crea o no en algo, pero hay una verdad irrefutable, hay una verdad incontrovertible, hay un principio fundamental en nuestra vida, y es que usted y yo sabemos que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Hemos entendido que Él es el Padre, hemos entendido que Él es el Hijo y el Espíritu Santo, no por nuestra capacidad ni intelectual ni humana, sino por la revelación perfecta que el Espíritu Santo hace en la mente de aquel que es direccionado por la palabra de Dios y por la fe entrega su vida a Jesucristo. Esta es la obra redentora, es la obra del Espíritu Santo. Hemos creído que Dios fue manifestado en carne, que vivió en ese cuerpo 33 años en esta tierra, que por supuesto fue hasta la muerte, pero como Dios es espíritu y Dios no puede morir, entonces en ese cuerpo se cumplió esa sentencia de muerte y murió ese cuerpo, y ese cuerpo fue hasta la tumba y duró 3 días, pero al tercer día se levantó de los muertos y vive por los siglos. Y Él dice de sí mismo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nadie tiene más autoridad que Él. Nadie está por encima de Él. Él lo llena todo. Aleluya. Aleluya. Ese es el mensaje que el hermano Pedro da allá. ¿Qué estaba sucediendo? Se escucha ese estruendo. Entonces los que venían de la región de Pardo, medos, elamitas, de la región de Mesopotamia, escucharon ese estruendo y ven como un hombre que es pescador, que no ha habido ninguna universidad de la época, ni que tampoco había experimentado estar a los pies de ningún maestro de la ley, habla con autoridad. Y cuando habla con autoridad, les habla una verdad que le llegó al alma. ¿Sabe por qué? No porque Pedro fuera muy elocuente. Como decía el hermano Freddy, nosotros le servimos a Dios en algunos ministerios especiales que Dios lo ha permitido, así como lo hace el hermano Freddy, lo hago yo y algunos otros pastores. Pero ni él ni yo nos creemos el cuento que somos nosotros. Aquí hay uno que está por encima de cualquier cargo, de cualquier nombre, de cualquier teología, de cualquier doctorado, de cualquier filosofía, de cualquier ideología, de cualquier conocimiento de ciencia humana, de cualquier conocimiento de ciencia de la medicina. Aquí hay uno que está por encima de todo, y a Él y solamente a Él sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea el reconocimiento, porque nosotros los hombres seguimos siendo de barro, pero Él sigue siendo Dios por encima de todo. Aleluya. Hermano, claro que hay que tener a veces carácter y temperamento, eso lo tenemos, pero olvídese ante la majestad de Él, ante su grandeza. Seguimos siendo débiles, seguimos siendo necesitados. Y no era Pedro, uy, qué hombre Pedro, que hasta con las sombras se sanaban los enfermos. Mano, Pedro era un hombre común y corriente como usted y como yo, que tuvo crisis espirituales como usted las ha tenido y como yo, que dejó botado el llamamiento como muchas veces nos ha pasado, que dejamos botado el cargo. Y él cuando el Señor lo enterraron, él se fue otra vez a pescar y dejó todo botado, pero hasta allá fue el Señor a buscarlo. ¿Por qué fue a buscarlo? Porque tenía un propósito.
Y Pedro, cuando estaba allá en el mar de Galilea, dijo: no, es él. Cuando le dijeron: es el Señor, Pedro se tiró al agua y dijo: yo no le pongo la cara. Qué vergüenza en mi condición. Si yo antes lo menosprecié, si yo lo negué. Pero ese hombre que está allá diciendo: yo negué al Señor, yo no tengo ni siquiera la cara para presentarme. Él pensaba que el Señor se iba a parar para decirle: Pedro, me falló. Pedro, ¿cómo es posible? Tantos propósitos que tenía con usted, Pedro. Pero no encontró en él eso, sino que encontró que el Señor pidió panes y pidió pescado para darle un desayuno a Pedro y decirle: Pedro, me amas. No hay nadie como él que no nos cierra la puerta. Aleluya. Hermano, yo no sé cómo esté usted esta mañana, pero seguramente a usted la conciencia y el pecado le están diciendo: usted me pertenece. Usted se siente esclavo por algo que el pecado lo está atormentando. Pero en esta mañana no hay uno que lo acusa a usted para decirle: vea cómo usted me falló. Sino hay uno que le pregunta: ¿me amas? Y esa es la pregunta que el Señor le hizo a Pedro. ¿Sabe por qué? No es que no porque Dios necesite de Pedro, o necesite de Wilmer, o necesite de usted. Es porque Él nos ama y Él nos extiende su misericordia, porque Él quiere, escúcheme bien, que usted voluntariamente le quiera servir. 3 preguntas le hace a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, entristecido, dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Para servir a Dios en esta obra hay que amarlo primero a Él, porque si lo amamos a Él, Él nos enseña a amar lo que Él ama, que es esta iglesia, y entonces seremos consecuentes con servir para Él. Pero si no amamos al Señor, no vamos a amar tampoco la obra del Señor, y vamos a vivir por nuestros propios intereses personales. Entonces yo asisto a las violetas porque es que voy a tratar de ganarme la gracia del hermano Freddy, porque yo quiero que me pongan a dirigir los jóvenes, porque yo quiero que me pongan de diácono, porque yo quiero dirigir la economía local, porque yo quiero. Entonces usted quiere sus intereses personales, porque queremos tener nombre en la congregación local y que nos digan: qué hombre para predicar, qué mujer para enseñar, qué muchachos para tocar, para cantar. Y creemos que somos nosotros. Pero yo quiero recordarle en esta mañana: hay uno que nos sacó allá de esa desnudez. Hay uno que nos sacó de allá de cuando estábamos deshechos. Hay uno que nos perdonó incluso cuando le hemos fallado. Hay uno que nos pregunta: ¿tú me amas? Entonces cuando le decimos: sí, Señor, tú sabes que te amo, hay un ministerio, hay un servicio por adelante que hay que hacer. Hay algo hacia adelante que tenemos que hacer. Aleluya. Hermano, Pedro tenía la experiencia de saber eso en su vida. Y Pedro tenía todos los días que recordar: es que yo sé lo que es fallarle a Dios. Es que yo sé cómo me pasó a mí. Yo lo negué a Él cuando estaba allá en el purgatorio. Yo vi cuando lo maltrataron y a mí me dio miedo y fallé, porque Él era un hombre tan mortal como usted y como yo. Lo grande de Pedro no era él, no era él como Pedro. No era su temperamento tan fuerte, no era su capacidad para estar en el mar, no era su diestra para hablarle a la iglesia. No, lo grande de Pedro no era eso. Lo grande de Pedro era el poder del Espíritu Santo que había en él, que era suficiente. Lo grande que usted y yo tenemos no somos nosotros ni en nuestra capacidad. Se lo digo en el nombre del Señor Jesús: lo grande que usted y yo tenemos. Osala. Hermano, yo le quiero preguntar, hermano, pero por favor con sinceridad: ¿usted lo reconoce a Él en esta hora? En esta mañana lo puede reconocer a Él. Usted sabe qué significa que Él sea el primero. Usted sabe qué significa que Él sea el primero en su vida. Usted sabe lo que significa que usted pueda reconocer en esta mañana que usted está ahí sentado porque hay uno que lo ha traído aquí con amor, con misericordia, lo ha fortalecido, lo ha acompañado en los momentos difíciles, aun cuando usted mismo está pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Pero hay uno que con amor nos renueva, nos transforma, nos sana las heridas del corazón, nos da una buena vida, nos sustenta. Y no lo merecíamos, pero Él por su bendita gracia se manifestó a nosotros. Pedro le dice eso a ese pueblo.
Y cuando ellos estaban compungidos de corazón, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo que está esta mañana aquí, usted quiere ser salvo, solo hay un camino: entregarse a Jesucristo, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y usted va a experimentar en su vida no solo la obra del Espíritu Santo, sino que también va a experimentar en su vida el bautismo del Espíritu Santo. Y yo puedo hacerle aquí a usted una síntesis pequeña. ¿Cuántos hermanos de los que están aquí esta mañana han sido bautizados en agua en el nombre de Jesús para perdón de pecados? Es una bendición muy grande para alcanzar la salvación. Eso lo vivimos nosotros también, porque en ese momento de nuestra vida, la historia de nuestra vida se partió en dos. Éramos unos antes, ¿por qué? Porque recibimos el perdón de nuestros pecados cuando por agua y por inmersión en el agua recibimos el bautismo. Eso significa muerte, sepultura, pero ahora tenemos una nueva vida. Hemos resucitado para Cristo y en nosotros se cumple el texto que dice: así que si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y por eso el apóstol Pablo dice: el tesoro más grande que tienen los gentiles se llama de la siguiente manera: es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el tesoro más grande. No lo entendían en el antiguo pacto, no lo podía entender Moisés, no lo podía entender Samuel, no lo podía entender Daniel, pero ellos inquirieron y diligentemente indagaban qué persona y qué tiempo les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, mostrándole lo que iba a devenir. ¿Qué le estaba mostrando? ¿Qué indicaba el Espíritu en el antiguo pacto? Una iglesia de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, de todo linaje. Se formó un pueblo llamado iglesia. Y para los judíos era imposible pensar que los griegos podían participar de la santidad, que los griegos, los romanos podían participar de ese conocimiento de la libertad, del bautismo del Espíritu Santo. Y decían no, pero Dios formó un pueblo para sí, y ese pueblo se llama iglesia. Y mire esto tan hermoso: estos que llegaron a Jerusalén no hablaban el idioma hebreo, porque aunque eran judíos, ellos desde muy niños por la diáspora se los habían llevado o incluso habían nacido en ese país. Pero cuando llegaron a cumplir lo que sus papás desde niños les habían enseñado, que era cumplir la ley de Moisés. Cuando digo cumplir, es que les habían enseñado la tradición de la ley, no que ellos la cumplieran. Cuando ellos llegaron allá, encontraron que un hombre inspirado por el Espíritu Santo les hablaba en la lengua en la que ellos nacieron. Y por eso dice: pero no son todos estos judíos los que están hablando. ¿Cómo pueden hablar en nuestra propia lengua? Era Dios que a través del apóstol Pedro los estaba evangelizando, porque, hermano, empezaba una historia que aún no ha terminado. Y de esa enseñanza dice la palabra del Señor que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Y yo me atrevo esta mañana a decir lo siguiente, no abusivamente, sino más bien por la interpretación del texto sagrado: esos que llegaron del sur de Asia, por ejemplo, que le dijeron a su familia: me voy para allá, para Jerusalén, porque se van a cumplir la fiesta. Entonces yo quiero estar en la fiesta donde vamos a tener los frutos, donde vamos a participar. Yo voy a ir a Jerusalén. Eso indica la ley. Y se fueron para Jerusalén. Pero cuando llegaron de Jerusalén allá a los países de donde ellos eran, ya no llegaron siendo los mismos. Ya muchos de ellos llegaron y dijeron: no, nosotros sí vamos allá a llevar la ofrenda, íbamos a presentar el rito de la ley, a cumplir solemnemente con eso. Pero nos encontramos con un mensaje. ¿Quién estaba enseñando el mensaje? ¿El principal sacerdote? No. ¿El sumo sacerdote? No. Los sacerdotes normales levitas tampoco. Fue un hombre llamado Pedro, que lo tomó el Espíritu Santo y nos habló al corazón y nos habló de Jesucristo. No les puedo hablar de Jesús. Acuérdense en que Jesús fue ese hombre que crucificaron allá y se murió. Y el cuerpo no lo encontraron, porque los discípulos se robaron el cuerpo. Ellos tenían que decir: no, sí es verdad que murió, pero no es que se hayan robado el cuerpo, es que Él resucitó de los muertos. Es Dios manifestado en carne. Ese Jesús es el Mesías que había de venir. Hermano, ¿cuántos de ustedes le dicen: usted se va a ir allá al culto de las violetas, le va a llevar plata al pastor, allá que se enriquezca el pastor? Eso no lo han dicho, eso no es ningún secreto.
Pero hermano, usted y yo sabemos que no es así. Que aquí veníamos desnudos, que aquí veníamos desventurados, que aquí veníamos sin fuerzas, que aquí estaba la vida acabada y no salimos pobres. Hemos sido enriquecidos con el poder de Dios, con su palabra. Así la tira baba y asaya calabasi. Aleluya, aleluya. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo. Vea, joven, el jovencito, amigo que no ha sido bautizado, se lo digo en el temor del Señor, no se equivoque. Esto no es cualquier pueblo, esto no es cualquier lugar de predicación, esto no es cualquier grupo sencillo. Las violetas tienen bendición porque aquí está la iglesia del Señor. Su familia tiene bendición porque allá está Dios. No se equivoque. Es que voy a ir al culto para que mi papá deje de molestarme, para que mi mamá deje de insistirme. Pues yo quiero decirle con mucho respeto, pero ustedes saben, hermanos, que aquí está Dios. Dios lo está llamando a usted, porque el más beneficiado es usted, porque el que necesita es usted, porque así nosotros también estábamos necesitados. Pero hoy tenemos una esperanza gloriosa que trasciende los mismos cielos, que trasciende ese cielo que usted ve allá físico, allá que no lo podemos palpar pero lo podemos ver, que trasciende ese sol que está alumbrando en esta mañana, porque hemos sido partícipes de una naturaleza y hemos adquirido una ciudadanía celestial. Si usted en esta mañana tiene una dificultad, yo quiero decirle, no mire las cosas que se ven, porque las cosas que se van a aleluya, aleluya. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Hemos aprendido a mirar las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Hay un himno muy hermoso, muy antiguo, o por lo menos yo voy a cumplir 34 años y toda mi vida lo he escuchado. Y dice: Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer. Y dice: yo soy tu Dios que te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo clavado y mi sangre por ti he derramado. Yo no te dejaré ni te abandonaré. Contigo estaré hasta el fin. Hermano, la verdad que usted y yo vivimos no es cualquier cosa. Esto no es cualquier mensaje. Mira, cuando yo tengo por alguna razón que asistir a las reuniones con el ministerio del interior, hay los que usted conoce, hay gente de la tradición que se levantan y quieren refutar la iglesia. Y ellos, como han ido a Roma, bueno, usted sabe de quién hablo, y se sienten orgullosos de hablar de la historia de ellos, y se sienten orgullosos de decir que ellos llegaron aquí en la plena colonización. Y ese es el mensaje que ellos dan, porque son doctores en ciencias, en latín, en hebreo, en griego y todo lo demás. Pero un día, pensando en esto, comparé a un hombre de esos como el Saulo de Tarso. Saulo de Tarso también era un maestro de la ley. Saulo de Tarso también hablaba griego. Saulo de Tarso era de la ciudadanía romana, hablaba hebreo y hablaba arameo también. Pero Saulo de Tarso era un asesino con mucho conocimiento. ¿Qué necesitó Saulo de Tarso? Un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y necesitó la revelación del Espíritu Santo para entender que Jesucristo era Dios. Así que quiero decirle lo siguiente. Voy a adelantarme un poquito. La iglesia empezó allá. Ese es el inicio. Lo que estoy tratando aquí de exponer es el inicio de la obra, la iglesia primitiva. Después viene la conversión de un asesino llamado Saulo de Tarso y pasa a ser el apóstol Pablo. Y después de 3 años de él haber recibido el llamamiento en Damasco, él se va a una ciudad llamada Petra, y allá en Petra empezó a estudiar el texto sagrado. Y estudiando el texto sagrado, él era maestro de la ley, entonces entendía perfectamente las profecías acerca del Mesías. Y aquí voy a poner una comparación. Esto es como si Saulo de Tarso, esto está en Gálatas del capítulo 1, usted encuentra en ese capítulo, el capítulo 2 y capítulo 3, como él entendió. Él dice: yo no consulté ni con sangre ni con carne, sino me fui allá a hablar con Dios. Se encerró en Petra. Pero estando allá,
Es como si Saulo de Tarso hubiese cogido Isaías capítulo 53. Él se lo sabía. Claro, allá no, él no lo refería como Isaías 53, porque cuando eso habían todavía pergaminos y eran rollos. Traigan el rollo que está escrito en la ley en el tema sobre el profeta Isaías. Sacaron el rollo de Isaías y tuvo que leer ese texto, lo que para nosotros es Isaías 53. Tuvo que leer lo que dice Isaías capítulo 9, capítulo 7. Tuvo que leer lo que decía Moisés. Tuvo que leer lo que decían los salmos acerca de Jesús. Y tuvo que, cuando empieza a decir: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para la que le cedemos. Desechado entre los hombres, desechado y menospreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el apóstol Pablo allá lee ese texto, indudablemente tiene que decir: está hablando de Jesucristo, porque él fue herido por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados. Y le quiero decir lo siguiente: ¿cuántos en esta mañana sienten paz con Dios? Que pueda levantar su mano. ¿Cuántos en esta mañana sienten paz con Dios? Que pueda levantar su mano y decir: Señor, usted y yo estamos a paz y salvo con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es por la fe. En esta mañana, por la fe, hemos sido justificados. Estamos a paz y salvo con Dios. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. Pero el apóstol Pablo murió. Y murió porque cuando él estaba predicando el evangelio lo capturó el imperio romano y le hicieron un juicio. Y la sentencia era que tenía que morir decapitado. Y entonces él, ya anciano, coge una pluma y empieza a escribirle un mensaje a Timoteo. Y le dice a Timoteo: Timoteo, en mi última defensa quedé yo solo. Los demás hermanos se fueron por miedo, porque ya no podían acompañar a Pablo. Quedé yo solo, dijo, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Qué le estaba queriendo decir Pablo ahí a Timoteo? Timoteo, me acabaron de leer la sentencia y voy a ser decapitado. Hay que empezar con el hermano Pablo, qué dolor. No, mi hermano. Él dice: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que voy a decir ahorita lo voy a decir con mucho respeto. Se nos han ido muchos compañeros, lo que decía al iniciar. Pero hermano, con todo respeto, ellos no merecen los honores. Los honores siguen siendo del Señor. Ellos merecen la honra, porque la Biblia dice: al que honra, honra. Pero Pablo, un hombre que tenía todos los dones del Espíritu Santo, murió humanamente solo. Ese gran hombre que es un referente en el texto sagrado del Nuevo Testamento, que escribió muchas cartas, sentó doctrina por el Espíritu Santo, murió solo. Pero es que Pablo no tenía puesta la mirada a ver si de pronto iba a quedar de diácono en la congregación, o si iba a quedar de supervisor, o si iba a quedar en el honorable consistorio. No. Primero, el sistema administrativo de la iglesia primitiva era muy reciente, apenas se estaba formando. Pero aparte de eso, ellos no tenían intereses personales. La obra del Señor era lo importante. Él dice: si yo quisiera agradar a los hombres, ¿de qué me sirve? Yo quiero agradar a Cristo. Y entonces él dice, y le dice a la iglesia en Corintios: la capacidad que nosotros tenemos no proviene de nosotros mismos, proviene de lo alto. Y él dice: todo lo que yo tenía lo estimo como pérdida para ganarme a Cristo. Y mientras esté en este cuerpo, él dice: me voy a desgastar hasta de mí mismo, y si tengo que desgastarme yo mismo, me desgasto. Pero yo quiero que allá el gentil, que el que vive en la región de Asia, que el que vive allá en la isla de Sirene, el que vive allá en la isla de Palmas, el que vive allá en Roma, entienda la verdad de Jesucristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y le lee esa sentencia, le leen la sentencia, y ese día no ejecutaron al apóstol Pablo, lo llevaron para allá a esperar el día, el momento, el día en que tenía que presentar, colocar su cabeza en la guillotina y se la iban a quitar. Y él escribió eso, y con eso se despidió de Timoteo. Le dijo: Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada una corona incorruptible que vamos a recibir en el tribunal de Cristo. Aleluya.
Hermano, yo quiero recordarle en esta mañana que usted tiene dueño. Yo quiero recordarle en esta mañana que hay alguien que merece la gloria, merece los honores. Permítame la expresión, si usted me permite decirle esta mañana, que nos bajemos del orgullo, de nuestra personalidad, de nuestra propia capacidad. Decirle: Señor, no a nosotros, es a tu nombre. Voy a decirle esto, siento decirlo, y no estoy aquí especulando, y Dios sabe que no. Pero Dios no sostiene al hermano Freddy porque es que usted es muy fiel. No, Él le enseñó a usted a ser fiel. La obra aquí no se sostiene ni por su economía. Es que si yo no aporto, ¿qué va a pasar? No, esta obra es del Señor. Usted es el bendecido cuando aporta para la obra del Señor. Pero con su dinero, sin su dinero, esta obra sigue adelante. Con su aporte, si usted ha entendido la doctrina del plan financiero de Dios, ofrendas, primicias, diezmos, votos voluntarios y obra social, usted será bendecido porque eso está establecido por la palabra de Dios. Pero no creamos, es que si yo me voy a tratar de congregación, ¿quién sabe qué va a hacer el pastor? No, hermano, él no tiene que preocuparse. Tenemos un Dios que no duerme ni se fatiga con cansancio. Él tiene la capacidad de sostenerlo a usted, de sostenerme a mí, de darle fuerza a usted, de darme fuerza a mí, de bendecirlo económicamente a usted, de bendecirme económicamente a mí, porque aquí nosotros nos reunimos, adoramos al único y sabio Dios. Lo que aquí se dice es verdad. Aquí está Él, aquí está Él. Y discúlpeme que se lo diga, no porque el hermano Freddy me diga algo, Dios sabe que no. Si no, yo siento decírselo, es que no es su economía. Uy, es que si el hermano, ¿qué va a hacer de las violetas? Seguirá siendo una iglesia de bendición. Seguirá siendo bendecida por Dios. Porque esta obra no empezó ayer. Esto tiene años y años. Y esta obra estaba en el pensamiento de Dios. Antes de la fundación del mundo, Él tenía diseñado un plan perfecto para rescatar al hombre, formar una iglesia y casarse con esa iglesia. Pablo se muere, pero la obra sigue. Quedó Timoteo administrando la iglesia en Éfeso, pero el hermano Timoteo también murió. Se hizo anciano y murió. El último de los apóstoles que quedaba era el hermano Juan en la isla de Patmos. Allá lo había mandado el Imperio Romano para que se muriera. Pero estando allá en la isla de Patmos para que se muriera, le habían dado a beber aceite hirviendo al hermano Juan para que se quemara, pero el fuego no pudo con Juan. No porque Juan fuera un superhombre, es porque Dios estaba ahí. No se murió el anciano, no murió quemado. Entonces que se muera de hambre en la isla de Patmos, pero estando en la isla de Patmos no se murió de hambre. Hasta allá llegó el Señor a visitarlo y le dijo: Juan, no temas, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa y el omega. Hermano, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque es que ni la secta radical de los fariseos, ni el Imperio Romano, ni los emperadores, ni el escuadrón que conformó el Imperio Romano para perseguirlos de la fe de Jesús han podido con esta iglesia. Por eso, como dice la canción del hermano McCarles, si esta iglesia hoy marcha triunfante, no es por el nombre pentecostal, es que a esta iglesia se le ha dado un nombre admirable, grande, sin igual. Aleluya. Adórelo, adórelo. Alguien tiene un aplauso para él. Adórelo, 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 adórelo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Hermano, en la isla de Patmos llegó el Señor y le dice a Juan: escribe lo que ves. Y lo llevó en el espíritu y le mostró los hechos futuros que han de venir. Pero Juan murió y descansa y duerme en el Señor, como durmió hoy el hermano Jimmy Cardona. Para el apóstol Pablo está reservado lo mismo que para el hermano Jimmy: encontrarnos allá en el tribunal de Cristo para recibir nuestras coronas. Eso está establecido en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3. Así que nosotros, esta es una obra que no termina, porque no somos nosotros sino es el Señor, que a través de los tiempos pasaron años y a la iglesia la persiguieron. Voy a tener dos referentes porque se nos está yendo ya el tiempo. Pero hermano, pasaron unos años y empezó la persecución del Imperio Romano contra la iglesia.
Y entonces a la iglesia le tocó esconderse en catacumbas. Catacumbas son ciudades subterráneas, que eran ciudades que se creaban, eran lugares subterráneos donde los hermanos se escondían a causa de la persecución de la iglesia. Y hermano que cogían, lo despedazaban, lo torturaban por llevar el mensaje de Jesucristo. Pero ellos entendían que esta vida era temporal, que no importa, este cuerpo lo pueden deshacer. Pero le voy a repetir unas palabras que dijo el hermano Álvaro. Dijo, yo he hecho lo que me han dicho y tengo que vacunarme, y ya se colocó la tercera dosis. Dijo, así que si me muero de COVID no ha sido por desobediente, pero si me llego a morir de COVID, el COVID no me puede quitar mi salvación. Porque es que nosotros tenemos una esperanza que trasciende lo más allá de su imaginación y de la mía. Así que los hermanos se escondieron. El Imperio Romano creó un escuadrón específico para matarlos. Y los perseguían y los aniquilaban. Y ellos se escondieron por allá en lo profundo de las cuevas, de las catacumbas. Allá hacían los cultos, allá predicaban. Y a veces salía un hermano a la ciudad porque tenía que hacer el trueque, era el sistema económico que ellos manejaban, intercambio de algo. Y resulta que lo tomaban preso y de pronto no volvían a saber de él. Ya el pastor allá abajo sabía que ese hermano lo habían puesto preso y que lo iban a matar. Pero en un momento de la historia se convirtió, o mejor, se creó un escuadrón específico y colocaron un comandante a dirigir ese escuadrón del Imperio Romano para perseguir los hermanos. Pero estando en eso, ese señor empezó a buscarlos y empezó a seguir un niño que se llamaba Tito. Y empezó a seguir ese niño con el propósito de saber en dónde se escondían los de la fe de Jesús, el judío que murió, que no es Dios. Y él creía que ellos estaban torcidos en cuanto a la fe y que ellos estaban adorando un muerto que no había resucitado, y que ellos lamentablemente distorsionaban y ellos consternaban a todo el imperio con ese mensaje. Y los empezó a perseguir, pero cuando él empezó a hacer eso, empezó a seguir al niño, se metió en las catacumbas, pero se perdió en la catacumba. Se perdió porque son laberintos subterráneos. Y el niño lo guió hasta que lo llevó ante el pastor del niño, que se llamaba el hermano Hermes. Esto que yo le estoy transmitiendo aquí es la historia que se tiene medianamente oficial de la obra del Señor a lo largo de los siglos. Cuando digo medianamente, es porque los libros que se habían escrito acerca de la doctrina de la unicidad, acerca de Jesús, el Imperio Romano y a través de las reformas fueron quemados. Pero el Señor ha preservado en la línea del tiempo una iglesia y ha permitido que se transmita de generación en generación, que esta verdad no va a cambiar, que esta verdad sigue siendo irrefutable. Y la iglesia tuvo en un momento, la iglesia en Colombia tuvo en un momento al hermano David Hernández como historiador. Y cuando él estaba haciendo todo este estudio, uno de los jerarcas de la iglesia tradicional o católica le dijo: ¿por qué sigue buscando sobre ustedes, sobre ese grupo tan sencillo? A ver, David, contésteme una cosa. ¿En dónde estaban ustedes en el primer siglo? ¿En dónde estaban ustedes en el segundo siglo? ¿En dónde estaban ustedes cuando Galileo Galilei dijo lo siguiente? ¿En dónde estaban ustedes en la reforma, en la contrarreforma de Toronto? Y él, de Toronto. Y él le contestó: ¿sabe dónde estábamos nosotros? Nosotros estábamos en las catacumbas. Nosotros estábamos en las cuevas, escondidos, porque ustedes nos estaban buscando para matar. Pero Dios preservó en las catacumbas una iglesia que de siglo en siglo, de generación en generación, transmitió esta verdad. Aleluya. Y ese soldado que ese niño llamado Tito llevó, le dijo: yo vine aquí porque lo estoy buscando para matarlos. Es el encargo que tengo del emperador. Es el encargo que tengo de los senadores aquí en Roma. Y el hermano Hermes, así se llamaba el pastor, le dijo: usted viene a decirnos eso. Nosotros le vamos a hablar de la verdad de Jesucristo. Y empezaron a evangelizarlo. Y ese hombre, orgulloso de ser general del ejército del Imperio Romano, cae de rodillas y dice: eso está en la historia. Y él mismo contó ese testimonio. Eso fue lo que se pudo. Esta evidencia que yo les estoy presentando es la evidencia que el mismo Vaticano sabe acerca de la iglesia del nombre de Jesús. Y él les dijo: yo he estudiado la filosofía de los griegos, yo he estudiado el concepto de felicidad de Sócrates, de Aristóteles, para tratar de sentirme lleno, pleno, internamente, emocionalmente, internamente. Pero eso no ha sido posible conmigo. Pero cuando yo, pastor Hermes, lo escucho a usted hablarme de Jesucristo, siento en mi vida paz, siento en mi vida gozo. Y allá en esa catacumba, ese señor se entregó a Jesucristo. Y resulta que cuando hay una lista en esas catacumbas, hoy todavía está ese testimonio allá en esa ciudad, en el profundo de la ciudad de Roma, en lo
profundo de la ciudad de Milán, en lo profundo de la ciudad de Mesopotamia, está eso. Y hay una lista en donde hay unos nombres de unos hermanos. Y él pregunta, ¿y ellos quiénes son? Dijo, ellos son los que ustedes han matado y nosotros le colocamos el nombre aquí. Pero ellos, cuando suene la final trompeta, Dios los va a levantar a ellos, porque nosotros tenemos una esperanza, hermano. Por eso, en el himnario Lluvias de Bendición, que ese himnario hace muchos años lo teníamos en la iglesia, algunas de las canciones que están en el himnario Lluvias de Bendición fueron canciones que hermanos compusieron o interpretaban desde la época de allá. Ellos se inspiraron para poder componer una canción, y hay una de esas canciones donde establece: cuando allá se pase lista, yo a mi nombre he de restar. Allá, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Por qué? Porque mientras en esa época de la historia lo grande era ser ciudadano romano, lo grande era estar cerca del César, para ellos lo grande era estar delante de la presencia del Señor, porque esta es una historia que no termina, es una obra que no termina. Con este fragmento termino esta mañana. Pasaron siglos y siglos y la historia de la iglesia tuvo que pasar por desiertos, tuvo que vivir la división del imperio romano, todo eso. Tuvo que vivir el ataque de la doctrina. Porque es que cuando los apóstoles estaban en el primer siglo, nunca se discutía acerca de la Trinidad, porque eso ni siquiera existe, ni siquiera el concepto trinitario existe en el antiguo pacto entre los israelitas o entre los hebreos. Vivió los ataques de la doctrina, vivió los ataques de la persecución del imperio romano, pero la iglesia se ha sostenido. Hubo una época, ya con esto voy a terminar, en el año de 1906, hay un avivamiento en la calle Topeka. El hermano William Seymour era de color, él era de moreno, y Estados Unidos vivía la segregación en la ciudad de Los Ángeles, allá en California. Y resulta que ellos habían leído el texto: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ellos no entendían exactamente a qué se refería. Le estoy hablando de 1900 en adelante. Y él dice el texto que él empezó a leer y a pedirle al Espíritu Santo que le mostrara qué era eso. Entonces había otro pastor de apellido Parmon, que el hermano Parmon, él hablaba y era maestro en un instituto metodista. Y el hermano, como era de color negra, no le permitían entrar porque eso era un instituto para blancos. Estaba el problema de la segregación racial. Sin embargo, él le dice: hermano, yo tengo una pregunta. La Biblia dice que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero ¿eso qué significa? Todavía se puede hablar en lenguas. Y él le dice: hermano William, no le tengo una respuesta, pero vamos a ayunar, vamos a orar a ver qué pasa. Y el hermano William empezó a buscar la presencia del Señor. Y entonces allá, en un saloncito, allá en la ciudad de Los Ángeles, en esa calle, él colocó un salón. Y es el avivamiento que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa. Él empezó a reunirse con unos hermanos y les dijo: es que Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que nosotros vamos a hablar en nuevas lenguas. Y empezaron ellos a buscar la presencia del Señor, y se derramó el Espíritu Santo en la calle Azusa, en ese salón, que cuando se extendió por la ciudad de Los Ángeles, iban los bomberos, porque decía: allá se están quemando los de la calle Azusa, porque ellos veían como fuego que salía de ese lugar. Es que no era fuego, es que no era otra cosa sino el bautismo del Espíritu Santo allá en ese lugar, porque el Señor empezaba un avivamiento. Escúcheme bien, el Señor empezaba un avivamiento en América. De ese avivamiento allá en América, eso sucedió allá en Los Ángeles. El hermano William, la gente que pasaba hablaba en nuevas lenguas, porque fue un impacto poderoso. De ese avivamiento, hermano, llega la iglesia pentecostal del Evangelio completo a Canadá. Y había un hombre que estaba cortando madera y arreglando madera, y arreglaba madera, pero él también le gustaba tomar licor o cerveza. Ese hombre se llama Asker Werner Larsen, y escuchó que abajo de una carpa blanquita, allá cerca a un corregimiento de la ciudad de Montreal, en Canadá, que estoy hablando del año de 1930, allá había un movimiento. Ese movimiento de hermanos que iban allá habían sido impactados por lo que había sucedido en la calle Azusa. Y entonces los hermanos, cuando estaban allá hablando, había una jovencita llamada Abigail que cogía
cogía el acordeón y tocaba y hablaba de que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo restaura. Y él empezó a escuchar ese mensaje y escuchaba el mensaje que decía que hay que ser bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y escuchaba el mensaje que decía: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando Askel Werner Larsen escuchó esas palabras, se acercó a esa carpa y dijo: yo me quiero entregar a la iglesia, yo me quiero entregar a Jesucristo. Y se entregó al Señor allá. Y resulta que quien dirigía la obra en ese momento, había un director de misiones extranjeras, más exactamente, y la hermana Abigail, quien era una hermana, una joven muy activa en la congregación, tocaba el acordeón y ella podía evangelizar y salía a evangelizar, y en fin, se casó con el hermano Larsen. Y cuando se casó con el hermano Larsen le dice: yo tengo un sentir de ir a Colombia, porque el Señor en sueño lo llamaba para Colombia. Y él, el 12 de mayo de 1937 en Puerto Colombia, Askel Werner Larsen llegó con su esposa a Colombia, allá cerca de Barranquilla. Y dice el hermano Larsen: no es que yo haya venido a Colombia, es que el Señor me trajo a esta parte de su viña. Ningún colombiano nos estaba esperando, pero el Señor estaba con nosotros. Se trasladó a Málaga Sur del Salado, una finca que se llamaba El Salado. Ahí Dios lo respaldó y estaba el hermano Carlos con su esposa, los Bertrand, y ellos no habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Y él les dice: ¿ustedes en qué nombre bautizan? Y el hermano Carlos le dice: Larsen, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, hagamos una cosa, vamos a bautizar a los siguientes hermanos de Enciso, así se llama el pueblo cercano de ahí. Vamos a bautizarlos en el nombre de Jesucristo y vamos a ver qué pasa. Si son bautizados con el Espíritu Santo, vamos a seguir predicando en el nombre de Jesucristo. Pero si no, usted siga bautizando normal. Y al día siguiente llegaron los primeros colombianos a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y cuando los iban bautizando en el río Servitá, así se llama ese río en Santander, los hermanos salían hablando en nuevas lenguas en las aguas. Y por primera vez los colombianos experimentábamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y se derrama un avivamiento en Colombia. Y se cumple el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 8: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué hicieron allá? Querían quemarles la casa. Y por supuesto que incendiaron la finca y la propiedad. Pero hermano, con esto quiero terminar. En una de las reuniones que nosotros tenemos, se levanta un hombre y nos dice: ¿y ustedes qué se creen? ¿Ustedes quiénes son? Ustedes los de la Pentecostal son unos protestantes. Y nosotros le dijimos: mire, hace 84 años era solo un hombre que llegó de Canadá para evangelizar a Colombia y trajo el mensaje del evangelio, y ustedes lo atacaron. Y en Bucaramanga lo atacaron y le tiraban tomates en la esquina de la plaza de mercado donde él colocaba y trataba de evangelizar. Pero todos los enemigos de la iglesia no pudieron con ese hombre ni con su familia. Menos van a poder ahorita que somos miles y miles en Colombia, que hemos recibido la revelación del Espíritu Santo, que hemos recibido este mensaje. Hermano, aleluya. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren ser partícipes de esta obra? Quiero invitarlos a que se ubiquen en pie. Resulta que tenía el hermano, iba a cumplir 5 años el hermano Larsen de estar aquí. Y la hermana Abigail se enfermó. Y la hermana Abigail no la atendían en el hospital de Bucaramanga porque ella era evangélica. Y solo se atendían a los colombianos, a los católicos. Así que ella murió. Esto que yo les voy a contar son las palabras de la hermana Falleta, la segunda esposa del hermano Larsen, que le contó al hermano David Hernández cuando él le hizo la entrevista para escribir el libro Una historia que no termina. Y ella dice: Larsen me contaba a mí que él cogía una vela y se quedó una semana con esa vela en las noches en blanco, viendo como su primera esposa moría. Y ella le dijo: Larsen, yo quería venir a morir en Colombia trayendo este mensaje y yo ya cumplí, yo me voy a morir, pero Dios lo va a ayudar. Y ella murió en Colombia, la enterraron en la ciudad de Bucaramanga porque cumplió
ese propósito. Dios cumplió en la vida de la hermana Abigail el propósito. Cuando se dieron en cuenta en Canadá que ella había muerto, le dijeron al hermano Larsen: regrésese, porque los de misiones extranjeras de Canadá, de la iglesia pentecostal del evangelio completo, creían que la que tenía ministerio era la hermana Abigail y no él, porque él era muy recién convertido para ser misionero. Pero él les contestó una carta diciendo: ha caído un soldado, manden refuerzos, porque que esta obra no es de Larsen, esta obra no era de la hermana Abigail, esta obra es del Rey de Reyes, Señor de Señores, el mismo desde el siglo y hasta el siglo. Él es el mismo Dios. Adórelo, adórelo, adórelo. Vamos a orar, adórelo. Yo le quiero preguntar: ¿cuántos de ustedes se quieren despojar de esos intereses personales, de sus ambiciones, y le quieren servir al Señor en esta obra aquí en Las Violetas? Hermano, cuando se hizo la primera intervención en la ciudad de Medellín para traer el evangelio en esta región que históricamente ha sido considerada como muy católica, entonces le cerraron las puertas. Había un hermano llamado Mario Cadavid, a él le cerraron las puertas acá y le decían: nunca Medellín será de los protestantes, pero para la gloria de Dios, Osalatila Baba y así, a lo largo y ancho de esta ciudad, en todo este valle, en todo este departamento, en todo este país. Aleluya. Ha alumbrado la luz del evangelio, nos ha dado libertad. Por eso a su nombre sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. ¿Cuántos en esta mañana puede adorarlo, puede exaltarlo, puede bendecirlo? ¿Cuántos en esta mañana tienen un aplauso para Él? ¿Cuántos en esta mañana sienten esa libertad? Aleluya, aleluya, aleluya. Yo por eso, ahí donde usted está, quisiera hacerle una invitación. De parte de Dios se busca un siervo aquí en Las Violetas que le quiera servir a Él. Alguien ahí donde está puede levantar su mano y decirle: Señor, yo te quiero servir. Ahí en Las Violetas quiero estar dispuesto a lo que me diga mi pastor, a lo que digan, porque esta obra es muy grande. Yo solo soy, como decía el hermano Eliseo Duarte, somos cargaladrillos, sí, pero hemos sido enriquecidos. ¿Cuánto duele cuando alguien se tuerce creyendo que es Él, creyéndose indispensable? No, mi hermano, aquí no hay nadie indispensable. Indispensable solo Él. Aquí no hay nadie fuerte, fuerte solo Él. El hermano Reinel Galvis, un día yo hablaba así con él, he tenido la bendición. Y yo le dije: hermano Reinel, gracias a usted. Estamos hablando de algo y yo le dije: bueno, un gran hombre de Dios como usted, que diga eso es una bendición. Y me dijo: no, Wilmer, yo no soy un gran hombre de Dios. Yo soy un hombre débil, frágil, pero con un Dios muy grande. Esa es la gran diferencia de esta iglesia. Somos hombres débiles de barro, pero con un Dios muy grande. Así que, hermano, así como usted está ahí donde está, yo quiero hacerle una pregunta de parte de Dios. ¿Usted quiere servir al Señor en esta obra aquí en Las Violetas? Puede levantar su mano en ahí donde está. Decirle: Señor, vuélvase misionero de su propia familia. Vuélvase misionero de ese nieto que no quiere volver. Vuélvase misionero de ese hijo que se está volviendo rebelde y se está apartando. Vuélvase misionero de esa esposa, de ese esposo que es grave, que es difícil con él. Vamos a empezar la obra misionera por ahí. Vuélvase misionero de esos familiares que no quieren. Vuélvase misionero de ahí, de ese lugar donde Dios lo puso. No llega el hermano Freddy, porque el hermano Freddy no vive allá, porque el hermano Freddy no es el papá, no es el esposo, no es el hijo, pero Dios lo puso a usted ahí. Vamos a hacer una oración por nuestras familias que no son convertidos.
Dile: Señor, esta es una obra que no termina y por favor no has terminado con mi familia, y tú tienes poder para hacer algo en mi familia. ¿Alguien puede creer esa mañana eso? ¿Alguien puede creer esa mañana eso? Yo le invito a que levante su mano. Vamos a orar por esta hermosa obra aquí en Las Violetas y por su familia. Dile: Señor, yo te pido por mi familia. Soberano Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Señor Jesucristo. Esta es una obra que no termina. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos eternos, Dios. Por tu infinito amor y misericordia, hoy presentamos tu obra en este lugar. Hoy presentamos tu obra aquí en Las Violetas. Hoy presentamos la familia de cada uno de nosotros que no son convertidos, que están lejos de ti, que no conocen el Evangelio. Así como un día el poder del Evangelio transformó nuestra vida, hoy los presentamos en el nombre del Señor Jesús delante de ti. Porque tú puedes hacer una obra en ellos. Un día no muy lejano, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros, cuando seamos transformados, hermano, lo veremos a Él cara a cara tal como Él es. Y luego pasaremos al tribunal de Cristo para recibir nuestras coronas y estaremos con Él por toda la eternidad. Y luego se presentarán muchas otras bendiciones. Pero mis hermanos, por eso nosotros no podemos perder el norte. Con esto quiero despedirme de ustedes. Aquí el grande es Jesucristo, el fuerte es Jesucristo, el todopoderoso es Jesucristo, el sabio es Jesucristo. Y por eso a Él en esta hora le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza. Y desde allá, desde esa puerta hasta acá, aquí sabemos que se mueve la presencia del Señor. Si ese aplauso es para el Señor, si ese aplauso es para el Señor.